¡Hey! ¡Hola! Continuando con mis vacaciones en Portugal, tras en un video anterior haberles hablado sobre nuestra travesía en Aveiro, nuestro siguiente destino fue Nazaré, donde mis instintos de creador de contenido me obligaron a grabar nuestra llegada así como que no nos damos cuenta, playa la cual es el hogar de los surfistas ya que se caracteriza por tener de las olas más grandes del mundo, casi tan grandes como mi p***. Solo que como por esa misma razón había bandera roja de marea alta y estaba prohibido bañarse, no me quedó de otra más que conformarme con escribir mi nombre en la arena, luego hacer el su de CR7, luego zambutirme unas buenas gambas, luego observar el amanecer de un universo agradecido, luego me tomé unas foticos mamalonas que les estaré compartiendo por Instagram, y por último observar portugueses disfrutando sus tardes practicando deportes, en vez de teniendo dosis excesivas de dopamina viendo TikToks durante horas. Señor, estos niños no tienen cultura. En cuanto a los detalles más interesantes que nos dejaron los episodios 1 y 2 de Daredevil Born Again, primero empezamos con la pregunta de cómo Concha Bullseye logró sobrevivir a una caída de 4 pisos de altura, lo cual es en gran parte debido a que tras Kingpin haberle roto la columna en dos, el Dr. Kenji Oyama se la operó reforzándola con Cognium, el cual en los cómics es un metal que no está al nivel del Vibranium ni el Adamantium, pero también es sumamente valioso ya que tanto tiene memoria, o sea que puede regresar a su forma original, como se puede injertar en el cuerpo humano sin provocar envenenamiento, a diferencia del Adamantium que obliga a Wolverine a usar su factor regeneración cada segundo del día para impedir que se intoxique, razón por la cual su supercuración es más eficiente cuando su cuerpo es en su totalidad carne y hueso, que cuando le injertaron Adamantium en el proyecto Arma X, o sea que en resumen esta mejora biónica fue la que ayudó a Bullseye a sobrevivir a la caída, no como el pobre de Liam Payne. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? Pero esperen, no olvidemos que en Capitán América Brave New World, el presidente Ross mencionó que el Adamantium puede ser útil tanto en tecnología como en medicina como en defensa, por lo que existe una pequeña posibilidad de que Valentina Alegra le ofrezca a Bullseye una nueva columna de Adamantium a cambio de sus servicios, y todavía mejor que esto signifique el origen del proyecto Arma X en el UCM para la saga mutante. Luego el siguiente detalle es que las 5 familias que trabajan para Vanessa Fisk, en los cómics también se les conoce nada más y nada menos que como Maya, sindicato criminal el cual se podría decir que es la versión italiana de Hydra, el cual fue creado bajo la influencia del demonio Satanás, y como su nombre lo dice está compuesto por 5 familias criminales como los Manfredi, malandros los cuales fueron vistos en esta escena eliminada de Spider-Man Far From Home, y también la familia del supervillano Hammerhead entre otras, pero regresando con el hecho de que su creación fue influenciada por Satanás, en el UCM podrían adaptar que más bien fue por Mephisto, ya que tras en los cómics descubrirse la identidad secreta de Daredevil, lo primero que hicieron los criminales fue atacar a los seres queridos de Matt, siendo uno de ellos Foggy quien murió de una forma muy similar a esta serie, o sea con Matt escuchando a lo lejos cómo los latidos de su corazón cada vez se hacían más lentos, animal el cual más tarde obtuvo este traje sagrado con el que se adentró al infierno para ir en rescate del alma de su mejor amigo, traje el cual ya fue visto en esta escena del tráiler confirmando que ya existe, mientras que en cuanto a Mephisto no olvidemos que ya está confirmado para aparecer en la serie de Iron Heart. Es tiempo de conocer al diablo. Luego en cuanto al nuevo hombre de confianza de Wilson Fisk, Bob Cashman, quien sustituye a Wesley luego de que Karen Page lo haya asesinado a tiros en la temporada 3, en los cómics fue secuestrado y torturado por Bullseye, para después ver con sus propios ojos cómo este desquiciado asesinaba a su hijo frente a él. También fue anfitrión del simbionte Page visto en Venom 3, y guarda los secretos más oscuros de Kingpin, lo cual lo puso en conflicto directo con Daredevil al igual que como está sucediendo en esta serie. Pero hablando de este calvo, una de sus principales motivaciones por las que decidió postularse para alcalde, adaptando de esa manera el cómic Devil's Reign, fue porque cuando era niño su papá Bill Fisk se postuló para concejal de Nueva York. El problema es que al perder se deprimió, cayó en el alcohol y comenzó a golpear a su esposa, que fue la razón por la que Wilson le dio matatena con un martillo. Buenas noches y jamás lo olviden. Así es la... Pero si creen que ya terminamos con este mastodonte, en esta escena con Matt Murdock mencionó no tener hijos, pero de hecho en los cómics sí tuvo uno con Vanessa llamado Richard, el cual en un principio fue enviado a estudiar a Suiza creyendo que su papi era un gran empresario, solo que gracias a sus compañeros de escuela se enteró que más bien era un capo de la mafia, por lo cual se enfureció contra él y se pasó al lado oscuro para intentar destronarlo por mentiroso. Así que en caso de que estos dos tórtolos solucionen sus problemas amorosos, si le ponen sabroso contra el pozo de ahí podría nacer Richard Fisk. Pero hablando
tratando de ponerle macizo contra el piso. No hay ni la más mínima duda de que Matt Murdock es el galán de galanes del UCM, ya que no solo se conformó con empujarle las tripas a la doctora Claire, con apuñalarle la ingle a Karen Page, con descalabrarle el chango a Elektra y con gratinarle el mollete a She-Hulk, sino en esta serie añadieron otros dos de sus intereses amorosos de los cómics. Uno es Kirsten McDuffie, con quien abrió un despacho de abogados después de que esta descubriera su identidad secreta, y la otra es Heather Glenn, con quien tuvo una relación muy complicada que terminó con la belleza suicidándose. Ay, no. Se murió. Luego, en cuanto al cartel que apareció al inicio del episodio 12 en homenaje a Camar de los Reyes, es debido a que el actor falleció de una enfermedad poco después de terminar el rodaje de esta serie. De hecho, su familia fue invitada a la alfombra roja y a la premiere en honor a él, lo cual seguramente generará dudas de si será recasteado para la temporada 2. Para empezar, ya se filtró un video del set de grabación en el cual vemos que será asesinado por un policía haciéndose pasar por Punisher, ya que es la estrategia de Kingpin para ensuciar lo máximo posible la reputación de Frank Castle, y de esa manera obtener más apoyo por parte de los ciudadanos en contra de los vigilantes como Spider-Man. Pero a su vez, tras la muerte de White Tiger en los cómics, el amuleto de tigre y por lo tanto el manto de White Tiger pasó a manos de su sobrina Ángela del Toro y luego de su hermana Eva Ayala, quien según rumores iba a ser interpretada por la actriz Jenna Ortega, solo que tras la reescritura de guión y regrabaciones de esta serie no se sabe en qué quedó. Pero lo que sí se mantuvo del guión original, o sea, antes de que Kevin Feige pidiera reescribirlo por completo, fue que la fundación Pim Van Diem financiara parte de la campaña para alcalde del Calvo, fundación la cual fue creada por la avispa con la intención de usar las partículas PIM para reforestar, construir casas y producir alimentos para los afectados por el chasquido del Tunas, por lo que la próxima vez que Hawkeye y Ant-Man se vean las caras podrían tener unas cuantas diferencias, ya que Kingpin no es para nada del agrado de Clint Barton. Es mi amigo. Yo también lo era. Luego, en cuanto a las caras nuevas que tenemos en esta serie, por un lado tenemos a la reportera Bibi Urich, quien es sobrina del periodista Ben Urich que fue asesinado por este calvo en la temporada 3 por haber intentado revelar sus maldades al mundo. Luego por acá Daniel Blake, quien es un personaje totalmente original del UCM, o sea que no existe en los cómics. Y luego por acá el personaje del actor Honten Duhan, quien según rumores será nada más y nada menos que Muse, o sea el asesino en serie que acostumbra a usar la sangre de sus víctimas para pintar muros, como este de las dos caras de Wilson Fisk como Kingpin al final del episodio 1, inútil el cual no sabemos si solicitó terapia con la psicóloga Heather porque necesita ayuda o si más bien porque está enamorado de ella. Y todo mundo sabe que en el mundo del cine cuando un psicópata se enamora de una minita las cosas no terminan nada bien. Tal vez ella es una de las víctimas que está colgada como res en esta escena del tráiler. ¿Qué? ¡Maldad! Por cierto, le quité los reposabrazos a mi silla, la dejé encuerada como a mi prima y se siente un poco extraña, pero espero que eso me ayude a quitarme la tendinitis histórica que me dio por editar como desgraciado, por jugar Fortnite como puerco con teclado y ratón, y por el uso excesivo del celular. Ahora descansaré los brazos directamente sobre el escritorio a ver qué tal me siento. ¿Eres generación de cristal? Y por último, The Daredevil Born Again. Esta serie tuvo un excelente debut en Rotten Tomatoes con un 84% de aceptación por parte de la crítica profesional y un 95% por parte del público general, y vaya que estoy totalmente de acuerdo con estas calificaciones a excepción de unos detalles, los cuales más que nada son las escenas de acción como esta pelea de Daredevil contra Bullseye, la cual se siente como una coreografía muy lenta, los golpes se ven muy marcados, ni siquiera tratan de disimular como en la WWE, luego la puerta que tiran se ve a kilómetros de distancia que es de utilería, y se engañaron a sí mismos creyendo que una escena sin cortes se vería épica a lo John Wick, o a la icónica escena del pasillo de la versión de Daredevil de Netflix. Pero no solo basta con no hacer cortes, sino que los actores también se dejen el alma en el set, que no ha sido uno de los fuertes de Disney últimamente, más que nada porque al esta escena hacer con trajes y máscaras puestas, tienen la facilidad de poner a dobles de acción a pelear en vez de a Charlie Cox y a Wilson Bethel. ¿Qué comparas esta pelea con la majestuosidad vista en Capitán América Winter Soldier? Coreografía la cual es tan rápida que incluso hasta te puedes perder detalles como este de Bucky cambiando su cuchillo de una mano a otra de forma épica. Y ojo, no olvidemos que los productores de esta serie prometieron una escena al nivel de la del pasillo de las primeras temporadas, por lo que ya no se trata de si lograrán superarla, sino al menos estará al nivel. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. O pon en los comentarios cuál es tu temporada favorita de Daredevil hasta el momento. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 puercoespines en el canal. Y saludos para Strokes, Noobmaster, Giovanni Plasencia, Rorschach, Mauricio David, Sergio, Edgar Ponce, que dicen: Killer, ¿cómo te atreves a que pasen 2 días sin subir video? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Y Armando Sánchez, que dice: cuando se retire John Cena no me llamen, no me escriban porque estaré soltando lágrimas de macho. Lo hice con
con mis lágrimas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Rafa Maduro. Y nos vemos en la próxima.